a la tanda en el bloque anterior, yo planteaba si existe un consenso real o para evitar contradicciones, algo que nuestra invitada aspira, al menos desde la perspectiva jurídica, si hay un consenso en que realmente el trabajo sexual es un trabajo de libre elección. Sobre todo si estamos pretendiendo desanitizar una ley y hacerla desde la perspectiva del derecho humano. Nos estamos engañando y estamos queriendo instalar que sí, que todas las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por opción en libre albedrío. Bien. ¿Cuántas habrá de esas personas que realmente, porque además hay escenarios y escenarios para ejercer el trabajo sexual, ¿no? Bien. Hay muchas situaciones y circunstancias diferentes. O la gran mayoría en realidad es como una suerte de, no sé, terminan condenadas a eso por ser, bueno, viene de generaciones, lo hacía la madre, lo hacía la abuela. Es muy difícil a veces romper con esa suerte de karma, ¿no? Sí, claro. De vulnerabilidad y explotación en la que están familias enteras y generaciones sometidas. Entonces, ¿qué ley queremos hacer? ¿Para quiénes? ¿Para estas últimas o para las que entre estudiar, no sé, abogacía o trabajar en una tienda de ropa, prefieren el trabajo sexual VIP, ponele? Sí, bueno, Victoria, me quedé un poco pensando en esta pregunta que me hacías antes del bloque y sí, es verdad que hay contextos de vulnerabilidad, incluso nosotros en nuestro equipo de trabajo trabajamos con trabajadoras sexuales y nos contaron contextos que desde luego que nosotros no queremos incentivarlos. Y desde luego que existen contextos de vulnerabilidad y que hay personas que no pueden elegir realmente lo que desean, ¿no? Pero una cosa es un contexto de vulnerabilidad en el cual el Estado también está obligado a generar políticas para, bueno, cumplir con el principio de igualdad, principio de no Por supuesto, pero eso discriminación. es otro brazo, Es un es brazo otro diferente. camino, Pero exacto. una cosa diferente, y que está bueno diferenciar, y desde el discurso jurídico, es el reconocimiento de la otra persona como una persona capaz de elegir y autodeterminarse. ¿Pero lo está haciendo? Bueno, Mayormente son personas que eligen realmente porque entre muchas opciones eligen esa. y bueno, ¿O queremos convencernos? yo creo que, y vuelvo de nuevo, Victoria, desde el discurso jurídico, que es el lugar en el que me compete, no desde un análisis psicológico, sociológico, sino que desde el aspecto estrictamente jurídico, te podré decir que a lo largo de toda la historia lo que ha dignificado el ser humano es la capacidad de autodeterminarse y que haya un reconocimiento del Estado en esa capacidad de autodeterminarte. Entonces, si yo te saco ese reconocimiento de autodeterminación, te saco toda la dignidad. Otra cosa diferente es que haya un contexto de vulnerabilidad y que haya que desarrollar políticas y hay que trabajar con la academia desde psicología y desde sociología para abordar el tema de una forma interdisciplinaria, porque desde luego que es una temática compleja, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, la capacidad de autodeterminación y la capacidad de elegir es lo que dignifica al ser humano a lo largo de la historia. Entonces, pretender quitarle eso a una persona es quitarle un montón. A ver por acá qué análisis hacen, Valeria. A ver, yo creo que entiendo el punto de vista jurídico, pero creo que en la sociedad es otro el punto de vista que uno analiza normalmente, ¿no? Yo me pregunto cuánta gente considera realmente que esto es un trabajo, leyendo algunos comentarios que hacen televidentes, ¿no? Que no lo consideran un trabajo, que lo consideran como que, no sé, les encanta hacerlo. Creo que si nosotros pudiéramos hacer una encuesta, me encantaría saber cuántas de estas trabajadoras realmente, si pudieran elegir, no harían lo que están haciendo, digamos, ¿no? O lo que les tocó, sí, o lo que les pasó en la vida para que terminaran ejerciendo este trabajo. Yo creo que obviamente la legislación para cualquier trabajador es fundamental, es ganar en derechos, en ganar oportunidades, en reconocimiento como un trabajador. Está claro que vos no te podés sentir una trabajadora si para sacar tu carnet de trabajadora tenés que ir a una seccional de policía como si estuvieras cometiendo un delito. Está claro que el hecho de esos pequeños cambios van contribuyendo a que vos te percibas como una trabajadora, porque creo que primero que nada ellos tienen que percibirse como trabajadores para que los demás empiecen a entender, todos los que tienen un montón de preconceptos también empiecen a percibirlos como trabajadores, ¿no?
Creo que la regulación es necesaria, pero bueno, creo que estamos en una sociedad que todavía tiene muchísimos perjuicios y que no evalúa un montón de situaciones en que, por ejemplo, quien es hijo de una prostituta, ¿no? Una hija de una prostituta, ¿cuántas oportunidades tiene para poder estudiar, para poder salir de allí, cuando muchas veces vive en el propio prostíbulo donde trabaja su madre, del que no puede salir, ¿no? Entonces, yendo a esta pregunta que hacías vos, Victoria, de que en realidad tampoco podemos ser hipócritas, ¿no? Como sociedad, de ver todos estos elementos, porque también... En un escenario como el que acabas de relatar, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta es, y se la hago a la abogada, el abordaje jurídico necesita convencernos de la capacidad de elección del ser humano o necesita ser absolutamente garantista para que ya, dado ese contexto y esa situación, al menos no se le vulneren más derechos? Porque son cosas diferentes. Sí, o sea, yo creo que del punto de partida, y ya a nivel constitucional está reconocido, es el reconocimiento de cualquier ser humano como una persona racional. Partimos de la base y que tenemos la misma capacidad para estar acá discutiendo nosotros como una trabajadora sexual, la misma capacidad para elegir cómo hacer mi vida y cómo hacerme responsable. Capacidad sí, pero posibilidades bueno, es otra cosa, ¿no? Y ahí entra el rol del Estado y justamente en el punto, específicamente el trabajo sexual, la ley hay una comisión honoraria para el trabajo sexual que pretende, de forma coordinada con diferentes ministerios, generar políticas. Hasta ahora, la realidad es que no han habido muchas políticas. ¿Se le asignaron recursos a esa comisión como para poder trabajar? Yo realmente desconozco los recursos que tienen, digamos, económicos. Y es honorario, es honoraria. Bien, pero... Es lo que no puede pasar. No puede ser. Es honoraria, si quiero me reúno, si puedo me reúno. Una de las sugerencias en la reforma de la ley es justamente esto, reforzar esta comisión y que haya una real fiscalización. Así que, entonces, partimos de la base de ese reconocimiento, pero desde luego que eso no quita que el Estado tenga una responsabilidad en base al principio de igualdad, en principio de no discriminación y un montón de otros articulados, ¿no? Pero sí, es complejo y requiere de todos. Alfredo, está faltando tú. Y por allí, mientras hablaba la abogada, se leían carteles con discursos bien diferentes, ¿no? Y muy interesantes. Más o menos sabemos por dónde va el tuyo, pero bueno, ya se escuchó mucho. Yo creo que el error de base inicial es el hablar del trabajo sexual. No hay trabajo sexual, hay explotación sexual. Que me perdonen, pero eso, el de hablar de trabajo sexual es producto de la corrección política porque tenemos que quedar bien. Es como si mañana 10.000 uruguayos deciden venderse como esclavos. Entonces, alguien los compra y entonces hay 10.000 uruguayos que son esclavos. Hay que hacer una ley para regularizar su situación de que les den de comer 3 veces al día, que no les peguen, que no sé qué. Es exactamente lo mismo. Yo creo que la prostitución, porque para mí es prostitución, es la peor forma de explotación de un ser humano. Ahora, ¿qué hacemos con el hecho que existe desde que el mundo es mundo? Sí, ¿y? ¿Qué dice eso del mundo? La esclavitud también existía de que el mundo es mundo y de a poco se ha ido aboliendo. No necesariamente. ¿No? Y se ha ido aboliendo. Las mujeres antes no votaban, ¿se acuerdan? Jamás votaban. Ahora, por suerte, tienen los mismos derechos que todo el resto de la humanidad. Entonces, a mí me parece que hablar de trabajo sexual es una hipocresía brutal. Yo no creo, incluso en la propia exposición de motivos que hicieron ustedes para la ley, hablan de que muchas de las personas van a la prostitución, ustedes hablan de trabajo sexual, yo hablo de prostitución, por causas de discriminación, de pobreza o de marginación social. Y sí, eso no es ser libre. Si vos caes en la prostitución por esos motivos, no es ser libre. Entonces, a mí me parece que en el fondo esto es tratar de hacemos algo mientras tanto, como no solucionamos el tema de fondo, que es la explotación pura y dura. Pero claro que yo creo. De existir. Pero yo creo, pero perdón, pero que eliminarías un gran porcentaje penalizando al cliente, por supuesto. Lo han hecho sociedades mucho más avanzadas que la nuestra, desde el punto de vista de legislación social y desde el punto de vista de igualdad e intergénero. O sea que no veo por qué nosotros no podemos hacer. Y yo creo, además, de que todos los movimientos que hablan del patriarcado, y me hacen una ley de trabajo sexual, están en definitiva fortaleciendo al patriarcado. Por suerte hay sectores feministas que la tienen clara y plantean que
la única solución es el abolicionismo. El resto algún día abrirá los ojos y se dará cuenta de que esto realmente fortifica el famoso patriarcado. ¿Quiere contestar? No, vos no podés contestar porque vos sos No, a ver, la síntesis. Yo contesto si La doctora quiere Vamos a decir algo mandar a de lo vos y que puedo acaba de decir contestar. Alfredo. Yo creo que la solución, no creo en la solución mágica, desde luego que no. Sí creo en poder plantear todos los discursos sobre la mesa y poder hablarlos desde el respeto y la empatía sobre la postura de cada uno y desde ahí, a través de argumentos, poder llegar a una conclusión. Y respecto a lo que traía el señor a colación sobre la prostitución, uno de los puntos que pedimos cambiar es justamente la denominación de prostitución por la connotación negativa que Le tiene. da cola de paja respecto. eso. ¿Cómo? La cola de paja, la prostitución. Yo puedo tenerla. ¿Cómo? ¿Por Perdón. qué? ¿Por qué no se puede hablar de No, prostitución? ¿Por qué discriminarlas? No, la estamos discriminando al hacerlas que trabajen de No, porque prostitutas. si uno busca Esa es la el peor origen discriminación, no el etimológico de nombre. la palabra prostitución, viene de justamente una connotación sumamente negativa. Y si hay personas que, más allá de su corriente política, su corriente filosófica, su corriente moral, eligen llevar ese camino de vida, me parece que utilizar esa categoría, esa palabra, genera, digamos, un efecto que no es el deseado, al menos institucionalmente. Con Yo, corrección política no es solución. Sí, yo quisiera decir algo. ¿Cómo puede alguien decir, puede defender algo y a la vez estar a favor de todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo se puede defender los derechos de la mujer y decir hay que prohibirle a la mujer que explote su cuerpo, hay que prohibir la prostitución? Entonces, es medio contradictorio, ¿no? Pero eso lo estás diciendo. No lo digo en general. Digo, hay gente que tiene esa teoría. Obviamente, se puede los hacer clientes, referencia a sobre todo. algunos integrantes de este panel. ¿Cómo se puede decir trabajo sexual no? ¿Por qué trabajo sexual no? ¿Por qué le vas a prohibir a una mujer ejercer el trabajo sexual? ¿Cuál es el motivo? Porque no es trabajo. Pero verá, déjame terminar. ¿Y explotación sexual? Sí. ¿Siempre hay explotación sexual? Porque él dice, es explotación sexual, no es trabajo sexual. Una mujer que tiene un apartamento, no la explota nadie y decide ejercer la prostitución en su casa y recibe gente, como está repleto, el Uruguay No conozco, entero, se nota que vos repleto está. Entonces, ¿por qué prohibirle a esa mujer el destino de su trabajo? ¿Por qué su libertad de elección, que está eligiendo ejercer la prostitución, está eligiéndolo, y no solo condicionada por situaciones socioeconómicas, porque si fuera por eso estaría lleno de prostitutas. Habría no 15.000, habría 500.000, porque si fuera por condición económica, no hay. Obviamente que puede haber algún caso, como decía Valeria, eventualmente alguien que es hija de prostituta y que la madre la crió en el quilombo y no sé cuánto, y puede ser que termine siendo, también puede ser que no. Está lleno de prostitutas que se dejan la vida en la cama para juntar plata para educar a sus hijos. Lleno de ejemplos. Pensé lleno. que ibas a decir para obtener el auto, para No, obtener... también para eso. ¿Estaría pero mal? Para hijos, no, pero quiero terminar. No está ni mal, está Pero, perfecto. ¿y vos lo entendés Pero mal? Es espantoso, no mal. Es espantoso. Quiero terminar, porque él habló y ya dijo su verdad y yo quiero terminar. Es la libertad, es atentar contra la libertad de elección de una mujer. Para mí me parece pésimo. Lo otro es regular. Bueno, regularlo a través de una ley. ¿Por qué quieren regular? ¿Quieren ser trabajadores igual que todos? Están las leyes, ya igual que las de todos. ¿Por qué tienen que tener una condición especial? Porque ¿Por hoy qué? la tienen. Existen 13.000, a ver si este número está bien, existen 13.000 trabajadores y en 2018 había 100 inscriptas en el BPS. Bien. 100. O sea, había 12.900 que no se inscribieron en ningún lado. ¿Por qué? Porque no quieren pagar. Porque no quieren pagar aportes, porque no quieren pagar impuestos, porque no quieren pagar nada. Se benefician de la explotación de su cuerpo, que es el cuerpo de ellas, que hacen lo que quieren. O porque no pueden. En los casos que yo te mencioné, no pueden. Puede haber no algún- pueden pagarle al dueño del prostíbulo el lugar donde viven Eso- para poder sacar a sus hijos. eso es y otra generan cosa. deuda y Eso, Bueno, pero es que hay que Pará, contemplar pará. Hay todos los situaciones escenarios. diferentes. De esos Es casos que- también hay, pero no estamos Claro. hablando de puntualmente los sectores más vulnerables que trabajan en prostíbulos, que son objeto del proxenetismo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la globalidad. 13.000
y hay 100 que aportan. ¿Vos me decís que las otras 12.900 son explotadas No. y son rehenes de los proxenetas? También tenés de las Seguro que no quieren, quizá, o Seguro de que las no. que lo ejercen de otra forma, Pero con está mayor bien. cantidad de derechos Está y sin esa vulnerabilidad. El tema es que las que son vulnerables, le tenés que asegurar el Pero está derecho bien. laboral, pero todo lo demás también, Por supuesto. para que pueda salir de ahí. Pero déjame, ya termino, porque si no te interrumpen todo el tiempo, no puedo terminar. Dale, Ya dale. termino, porque Te la estoy ley, esperando hace como 5 la minutos. ley establece que el trabajo que él dice que no es trabajo y que quiere prohibir, porque le encanta prohibir, porque lo trae de la cuna, eso es. ¿Trabajo infantil lo prohibimos? Dice prestación, pero esto no es Me infantil. pregunto, ¿el trabajo infantil lo prohibís Pero son o no? adultos. ¿O lo dejás que exploten los niños también? Pero son adultos. No, pregunto, Pero son porque adultos. viste, porque alguna prohibición sí y otras no. ¿Y por qué? Porque yo te ¿Por explico qué? después Ah, por qué. Vos ya sabés la ta, respuesta, ta, pero yo te no, explico no, por las después dudas, por qué. Bueno, pero dale, Pará, porque yo también pero quiero pará, decir porque algo. sí, porque me interrumpe, yo no Pero puedo dejá. terminar. Digan vos. No, porque la verdad... Es un hablas- verso hablas- lo que decís Dale, vos. dale. Es un adulto contra un niño, Claro, no importa, ¿qué te voy a explicar a vos? Sí, No sí. entendés nada. Vamos, No, vamos. entendés La vos. ley establece prestación de un servicio de índole erótico-sexual a cambio de una remuneración pecuniaria. Eso es un trabajo, es un servicio. Es un servicio que muchos hombres lo demandan, hombres y mujeres lo demandan, y alguien está dispuesto a prestarlo. Eso es libertad, exclusiva libertad. Exclusiva libertad. No tiene nada que ver con todas las connotaciones Es explotación. prejuiciosas que le pone Es explotación, el señor pura y Alfredo dura. García con sus 67 años a cuestas, que se ve que hay cosas que no se puede desempolvar. Bien. No, claro. Bien, Vos- Fernanda, vos por la tenés favor. clarísima. A ver, por favor, cortito. Fernanda. Cuando hablamos de todo esto, y muchas veces creo que también es un error de la academia, no con mala intención, pero sí a veces nos olvidamos de quién es el sujeto de derecho central en este tema, y son las trabajadoras sexuales. Estamos opinando a veces en nombre de... Yo creo que la mejor forma de construir el camino, el mejor camino para ellas, es incluyéndolas, es sentándolas en una mesa y escuchándolas, porque la forma de solucionar los problemas no se construye desde una burbuja en la capital, se construye desde la realidad, escuchándolas a ellas y viendo lo que pasan todos los días. Entonces, obviamente tenemos que trabajar en políticas públicas, y en base a eso, que obviamente ellas elijan lo que quieran ser. Tenemos que dar capacitaciones. Yo creo que INEFOP cumple un rol fundamental, darle todas las manos y todas las garantías necesarias. Y en base a eso, obviamente sí que tienen la capacidad de elegir el Estado. Su rol es darle todo el escenario posible para que puedan desempeñar efectivamente su vida como ellas desean. Pero nunca hay que olvidarse, no, es lo primero, lo fundamental, tenerlas a ellas sentadas en la mesa. Hay que escuchar la realidad, hay que verle la cara a lo que está pasando. No podemos discutir de la realidad de las trabajadoras sexuales sin hablar con las trabajadoras sexuales, porque Bueno, pero lo hace ella, justamente nuestra invitada. obviamente que se sé dedicó a que hacerlo. ella lo hace, obviamente. Pero digo, todos nosotros, y a la hora de pensar políticas públicas, las primeras que tienen que estar sentadas son ellas. Me gustaría comentar al respecto, me parece fundamental esto de que sean ellas las voceras, digamos, de lo que se necesita, y nosotros somos meramente traductores de lo que ellas dicen. Contigo lo tengo clarísimo. Y sacar a colación que la exposición de motivos para la reforma de la ley que les circulé a todos ustedes antes de llegar al programa, fue hecho con las trabajadoras sexuales. A ver, nosotros, de un equipo docente y de estudiantes de diferentes disciplinas de la Universidad Católica del Uruguay, nos reunimos en varias ocasiones con el colectivo de trabajadoras sexuales. Ellas nos expusieron, y hace 3 años que venimos trabajando con ellas en diferentes proyectos, y en virtud de lo que ellas demandaban, nosotros tratamos de traducir jurídicamente en ese informe. Lo traigo a colación, me parece muy importante decir esto, porque uno está acá sentado y hablando sobre una temática, pero en realidad estamos traduciendo una necesidad de otro sujeto, y es totalmente lo que... ¿Por qué no se inscriben? ¿Por qué no se inscriben como corresponde? Bueno, bien, hay varios factores. En primer lugar, uno muy simple, que es el conocimiento también de los procedimientos. A ver, yo lo digo desde mi lugar también como profesional. Cuando me recibí, al hacer una unilateral una empresa unilateral y demás, me llevó un procedimiento y demás, me asesoré, me informaron, unipersonal, perdón. No, está bien. Una unipersonal, me asesoré y demás, y fue todo un proceso. Imagínense la situación Bueno, de esta comisión de una existe por persona ley, que no debería cumplir, entre exactamente, otras, esa función del poder. Parlamento. Yo quería traer ese ejemplo de una manera muy simple, de lo que
lleva a veces inscribirse a una institución como en el BPS, generar aportes, pagar impuestos. Y bueno, necesitamos a una institución como en la comisión esta que traía Victoria, que lo acompañe. Y otro punto importante es que en la ley, como dije hoy, no está claro cuál es la naturaleza jurídica del trabajo sexual. ¿Es un trabajo meramente independiente? ¿Podría existir una hipótesis de trabajo dependiente? No lo sabemos porque no es clara la legislatura, porque genera contradicciones interpretativas y tenemos un derecho laboral en Uruguay muy importante y muy fuerte. Entonces, poder armonizar todas esas normativas en un texto legal, yo creo que sería un muy buen avance en esta temática. No. Bien, igualmente habría de todos los casos. Habría de las trabajadoras sexuales que ejercen de forma dependiente porque trabajan para alguna empresa, para algún lugar, y estarán las que trabajan a título personal, como si fueran freelance, digamos. Como en todos los trabajos, ¿o no? Claro. A priori pareciera que la figura jurídica es un arrendamiento de servicio en la cual de forma independiente la persona presta su servicio y a cambio recibe una remuneración. Sí. Lo que sucede en la realidad muchas veces es que lo hacen en contexto de whiskerías y lugares pero ahí en los entra que... la explotación. Bueno, ahí es donde se les cobra más de lo que... Se les saca más de la mitad, arbitrariamente. Bueno, pero todo eso tiene de... Arbitrariamente. Son condiciones de trabajo. Bueno, pero pensemos en el pero lo que pasa es que acá demonizan todo. La pobre víctima de la prostituta. Y no hay una pobre víctima prostituta acá. No, no hay. Les encanta. Obvio que no hay. Les encanta. No sé si les encanta. Es divino. Podemos al menos consensuar en que hay pero no es muchos casos no les encanta, pero es la opción. Porque hasta saben cuál caso es la opción hay, que muchas eligieron. Que ni lo mencionamos, la trabajadora sexual, que es fundamental para una persona que por distintas razones, discapacidad, problemas psicológicos o lo que fuere, ni siquiera puede tener una sexualidad plena. Y ahí es necesario, por ejemplo, una profesional. Hay de todo. Que requiere la masturbación, no, pero dejate de embromar. Dejate de embromar. Eso es un argumento absolutamente falaz. Pero no, aparte infantil. No es falaz. Por favor. Es cierto. Es y increíble conozco cómo, con respecto a la prostitución, los machistas así categóricos se unen con el feminismo New Age y dicen, ay no, la libertad, hay que dejarla porque son libres. El trabajo sexual no existe, es explotación pura y dura. Yo invito a los que están viendo este programa, si consideran que sus esposas, sus madres, sus hijas o quien sea, les parece bien que hagan que ejerzan la prostitución. A nadie le parece bien, porque es degradante del ser humano. La prostitución degrada al ser humano. No hay libertad en eso, hay necesidad. Es como una esclavitud del nuevo tiempo. Bueno, es una opinión la de García que es válida. A mí me parece anacrónica y fuera de lugar, pero es la opinión de García. Anacrónica la tuya, que habla de la prostituta. La verdad, pensando lo que pensás, por ejemplo, prejuicioso tendría que vivir en un país árabe donde prohíbe la prostitución. En Suecia podría vivir por Suecia no. Sumar otro escenario que tampoco hemos contemplado. Hoy proliferan por las redes sociales y por internet nuevas plataformas y escenarios donde se contrata este servicio. Nuevas formas de trabajarlo, o sea, de ejercer el trabajo. Y ahí ha cambiado. O sea, hemos advertido también un abanico de escenarios bien diferentes, donde está la situación que uno desde afuera ya la ves de lejos y te das cuenta que, bueno, acá hay explotación, hay vulnerabilidad, hay falta de elección. Y después está la que en realidad está pasando bomba porque tiene un salario que le va fantástico. Es una minoría, seguramente. ¿Qué sabés? Si vamos por la excepción, ¿pero qué sabés? por la regla, vamos por la excepción. Pero vos qué sabés si no conoces a ninguno. Por favor, claro. Pero como a en esas todo. mujeres, ¿vos le vas a prohibir poder trabajar con su cuerpo? No, yo le prohíbo a los clientes que vayan. Pero vos para hablar así... Para hablar a los clientes, vas a ver cómo se acaba. Para hablar así, ¿conoces alguna? De penalizar a los clientes tiembla el patriarcado. ¿Vos conocés alguna para hablar así con tanta confianza? No conozco ninguna, no frecuento esos ámbitos. Por eso. Estoy en contra de la prostitución. No conoce a ninguna. Estoy en contra de la prostitución, no frecuento esos ámbitos. Bueno, yo, por ejemplo, recibo mensajes en este momento que dicen... Vos la debés conocer bien. ¿Pueden dejarse de diálogo de machitos inconducente, por favor? No, machito nada. Yo, por ejemplo, en este momento recibo mensajes de una persona que es hija de una prostituta que dice... Conocí decenas de mujeres, ninguna fue obligada, y esto lo vivió durante toda su infancia, una madre profesional que estudió y eligió trabajar de prostituta. Y así sacó a su hija adelante. Entonces, yo reitero, creo que hay de todas las condiciones, de todas las situaciones, y que no hay nada que pueda tomar en cuenta todos los casos que pueden existir. Entonces, creo que la regulación de algo que hoy
creo que lo dije al principio, le cuesta a gran parte de la sociedad, pero es un trabajo que algunas personas lo hacen en un contexto de vulnerabilidad y no pueden elegir, pero hay otras que eligen ejercer este trabajo. Entonces lo que hay que hacer es regularlo. Siempre la regulación genera garantías. Pero está bien. No es un trabajo. ¿Pero sabes cuántas Sí, chicas lo es. hay que no Bueno, eligen? está bien, Para mí no. son visiones del ¿Sabes tema. cuántas chicas Son hay que no visiones. eligen ser cajera de un supermercado? Y son. claro que no. Y tienen que ser, porque, no tienen tienen- porque- su- y tienen porque es su- el laburo que tienen. Pero tienen su regulación. Bueno, por eso, pero acá también hay una Ah, regulación. pero vas a tenés que ir al hacer, BPS pero a vas a hacer inscribirte. una ley para... Tenés que ir vas al a hacer BPS a una ley. inscribirte y no van, no se inscriben. Y no es por desconocimiento solo. No puede haber 12.900 que desconocen y que nunca nadie les dijo, mirá que podés hacer una unipersonal y tenés leyes Capaz que no se sociales. quieren Capaz que inscribir no le dan porque los quieren números, que no se sé, sepa, por o eso. porque no quieren que se números. sepa lo que trabaja. No dan Por eso. No quieren La formar ganancia no le parte del alcanza. Y hasta que no Hay una se, cantidad de hasta que no se opciones, o no quieren aclare pagar. la naturaleza jurídica del trabajo, si es dependiente o no, hasta que no quede claro en una ley la naturaleza jurídica del trabajo, porque son diferentes los derechos que conlleva para un trabajador dependiente o independiente. Claro. Bueno, hasta que eso no quede claro, que también entra el rol del proxenetismo, de cómo lo tomamos en la regularización, hasta que eso no tenga una armonía, y se van a seguir dando todos los planteos Y bueno, por que eso. sostiene Fernando, de que no está claro, y creo que Sí, tal por eso cual. se vulneran un montón de derechos también. Más allá de todo lo otro, que para mí es otro gran mundo que tenemos que tener otro programa para hablar. O sea, ahora estamos hablando estrictamente de del vínculo laboral y cómo se ejerce. Yo creo que hay un montón de cosas que lo rodean, pero que tienen que ver mucho más con ideológico. Bueno, pero que se ha colado todo en esta Inserción No, y un conversación. montón de casos como el que Se ha mencioné, colado. es verdad, yo conversando con ellas, porque están organizadas. Han venido acá, Y en realidad, muchas veces. hay, Obvio. hay- De hay hecho, por tú estás trabajaste mucho Con Karina Núñez. con Karina Núñez, que ha venido acá Bueno, muchísimas hay veces. programas Otras. en las que ellas han trabajado que atienden lo que tú mencionabas Por recién supuesto. en cuanto a la discapacidad. Y cómo hay programas que funcionaron en cuanto a personas en situación de discapacidad que cobraban su pensión y que estaba regulado con un responsable, que iban, ya sabía qué día iban, y todo un sistema que ellas respaldaron en cuanto a esos casos que requieren una atención Por supuesto. especial y que ellas trabajaron para que fuera de la forma correcta, digamos, o garantista. Entonces, creo que no podemos nosotros querer verlo como que tiene una única arista esto. Creo que es un tema que tiene muchísimas situaciones que son muy diferentes y que esto de no inscribirse, como decía Fernando, también puede ir en el lado de que no quieren que sepan a lo que se dedican. Por algo será. ven las imágenes Por algo y en será. las imágenes van... Bueno, porque es ese preconcepto que tenemos como sociedad y justamente. que es muy difícil de cambiar. Es muy difícil que vos Pero tengas... no es imposible. No, nada es imposible. Ah, Mirá ta, ta. todo cómo se ha modificado lo que tiene que ver con la mujer, como vos decías hoy. Claro. Antes no votábamos. Bueno, antes no podíamos elegir si abortábamos o no. Se habrán cambiado las cosas en cuanto por a eso género. podemos seguir cambiando. Bueno, sí, Lo que no puede cambiar es No que legislando con- siempre el tratando lugar de siempre te tiene que encontrar corregir. al lado de la mujer que te necesita. Eso es lo que nunca va a cambiar por lo A menos ver, en mi vida. Siempre al lado de la Para mujer. cerrar, Sí, sí, la un mujer que te debate necesita podría no es la que tener ejerce la horas, profesión. obviamente. No, a mí Por el me- otro lado, porque es muy interesante. A mí me muchas gustaría veces que la enumerara prohibición genera cuatro cosas cosas que deberían estar comprendidas que darían Bueno, garantía. exacto, a eso iba. 4 La elementos. palabra final. O 3 de o 2, lo que nuestra sea. ¿Qué cosas tendría que...? Bueno, Sí, que adaptar la contemplar una ley ley. vigente, sí. en primer lugar, porque es muy polémico, es el tema de la naturaleza jurídica del trabajo sexual, delimitar bien y que no hayan errores interpretativos, no sé si errores, pero no hayan conflictos Dobles interpretativos lecturas, sí. entre todo el ordenamiento jurídico. Punto central. Otro punto importante es el reconocimiento de la autodeterminación de las trabajadoras sexuales para elegir su vida, para elegir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, poder reconocerle esa capacidad de raciocinio. Por otro lado, Pero eso no está reconocido. No a título expreso. Y bueno, Salvo por García, recién, el resto lo recién me reconocemos. estaban discutiendo si ellas realmente eran libres o no, o había que No son prohibirlo. libres. Entonces, muy claro, no está ese reconocimiento expreso a la autodeterminación y el raciocinio de cada mujer. Pero hoy Entonces, la que quiere ejerce de- la prostitución. La que quiere la ejerce. Bueno, y desde Pero- el... Y también y desde con Lo que el- quiero decir es que la requisitos. autodeterminación hoy existe. Desde luego, y yo estoy acá sentada reconociendo la autodeterminación Perfecto, de todas las perfecto. personas, Por y eso. los seres humanos. Pero lo que voy es cuando se pone a discusión sobre la autodeterminación y la capacidad de raciocinio de un sujeto, hay que estar alertas y hay que regularlo expresamente. Eso claro. Entonces, rebobino. Naturaleza jurídica del trabajo sexual, reconocimiento de la capacidad de raciocinio de cada una, protección de datos personales fundamental y bueno, concientización de la sociedad,
ser empáticos, poner sobre la mesa el debate. Sabemos que es un tema complejo, pero bueno, es un tema que desde diferentes disciplinas tenemos que abordarlo y bueno, sacando prejuicios quiero y hacer con una esta pregunta actitud más. proactiva de los derechos Te humanos. quiero hacer una pregunta más. ¿Sí? Hay que cambiar de tema, ¿sabes? Sí, pero la contrapartida de esto. Sí. Naturaleza jurídica, reconocimiento de autodeterminación, protección de datos personales. ¿Y como contrapartida? No, ¿me puedes mejorar su pregunta? Porque no la entiendo. Claro, porque se le dan garantías para ejercer la prostitución a partir de... ¿Qué le pedimos a Claro, ella? que- ¿Y qué le pide a usted como ciudadano a la hora de No sé, regular? que regularice, que... Bueno, lo mismo que le va a pedir el Ministerio de si voy a Trabajo. vender un Lo mismo servicio que me pide a mí el Estado y lo que le Pero pide te a cada pregunto, uno de ustedes. si voy a vender, Ser un ciudadano si voy a que vender un cumple servicio, con la me ley. pide que formalice una empresa y que facture, por ejemplo. Me va a dar boleta. Y bueno, que haya en ese punto particular, creemos una comisión en la que asesoremos a estas personas de cómo tener que hacer ese procedimiento. No tenemos que hacer la vista gorda e ignorar que son contextos diferentes y tal vez no están de la misma forma asesorada que usted o que yo, estas personas. Pero te Entonces, pregunto bien la generar los contrapartida, contextos. porque obviamente está regularizado, supone derechos y obligaciones, Por como supuesto, ahí cualquier norma. determinará el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles que va a serían las regular obligaciones? Pero no está el mal. Las acuerdo obligaciones laboral. de cualquier trabajador y ciudadano. Claro. Para descontar el Correcto, IVA. pagar los Sí, a ver, aportes, si no lo entendiste, después te lo explicamos. pagar aportes, impuestos, pagar todo lo que corresponde. ¿sí? Doctora, muchísimas Total. gracias Bien. por habernos acompañado. Obviamente, la sociedad siempre va a permanecer enfrascada en este tipo de debates. La ley las leyes van avanzando muchas veces por otro andarivel. No significa que quede nada saldado, pero bueno, son formas que tenemos las sociedades de caminar hacia un lado o hacia el otro. Bueno, muchísimas No, gracias. por favor, gracias a ti. Y veamos si efectivamente todo esto que la academia está ofreciendo como insumo y como investigación se termina traduciendo en algún cambio concreto a la ley vigente. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces. Nos acompañó Agustina Santos, abogada y docente universitaria.